Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso de normativa de proyectos en ingeniería informática. En esta sesión vamos a ver el ciclo de vida del proyecto, es decir, el proceso de visado. Estamos muy habituados a ver continuamente noticias que hablan de fallos informáticos, de errores informáticos, de software que no funciona y sobre todo de continuamente cómo se le echa la culpa al proyecto de cosas que han sucedido relacionadas con otros aspectos, ¿vale? Por ejemplo, el típico problema de grandes proyectos que nunca se hicieron, errores que se han cometido habitualmente. Y en esta dirección tenéis una wiki muy interesante de catástrofes asociadas a fallos informáticos, especialmente debidos a la mala ejecución del proyecto, porque al fin y al cabo lo que se busca en un proyecto es desarrollar el proyecto y que el proyecto funcione correctamente, se haga correctamente y tener garantías que, a menos que hayan riesgos imprevistos o haya problemas, la profesionalidad y la consecución del proyecto sea completa, es decir, se busca que un proyecto esté hecho profesional, ¿vale? Bien, pregunta clave de si cualquier persona puede diseñar, gestionar, dirigir, participar un proyecto de ingeniería informática. Es decir, cualquier persona está habilitada para programar un ordenador o cualquier persona está habilitada para diseñar, probablemente unas fases más complicadas en la ingeniería, de cualquier tipo de ingeniería, pero especialmente en ingeniería informática, donde la velocidad a la que cambian los sistemas, los estándares, incluso los lenguajes de programación hacen que el hecho de que una persona no esté titulada pueda ser habitual, porque aparte del intrusismo, hay muchas cuestiones de personas que se ponen a trabajar pronto, etcétera. Es decir, una persona con cierta experiencia, aun cuya titulación, formación, sobre todo formación a nivel de universitario, de grado y sobre todo de máster, puede realizar el proyecto. Bien, esta parte es una cuestión de confianza que la parte contratante, el cliente, ¿cómo puede confiar que lo que se le ofrece realmente es un proyecto de ingeniería informática y ese proyecto de ingeniería informática realmente está hecho por profesionales y realmente va a poder ser ejecutado para poder tener él el producto que él busca? Y el otro lado también, ¿cómo garantiza la parte contratada, el proveedor del proyecto, servicio, producto, que el proyecto de ingeniería informática es profesional y estará hecho por profesionales? Esto es una cuestión típica y bastante trabajada ya durante muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque desde siempre se ha basado en dos o tres filosofías. Una de ellas que dice que la profesión tiene que estar absolutamente regulada, tiene que haber un completo control sobre quién ejerce y quién no ejerce la profesión. El punto antagónico que aboga por no regular ninguna profesión, cualquiera puede ejercer la profesión y sea cuestión de marketing, experiencia, confianza, etcétera, lo que le permita acceder a poder realizar proyectos. Y el punto intermedio donde se habla de la voluntariedad o algunas profesiones tienen que tener más o menos regulación. Estos son los grandes problemas y uno de los grandes debates que han habido y que siempre van a haber. Esto es muy habitual. Un punto muy intervencionista puede hacer que una profesión esté completamente enquilosada o engremiada o llevada a un gremio de tal manera que solo las personas tituladas y colegiadas puedan ser los que ejerzan la profesión. Puede ser un peligro si se trabaja mal, pero también puede ser una ventaja, porque se sabe que cualquier persona que esté haciendo ese tipo de actuación es un profesional que al menos tiene un respaldo legal y un respaldo y una vigilancia. En pocas palabras, como toda herramienta, bien usada es potente y mal usada es peligrosa. Es un tema muy largo y no vamos a entrar en el debate porque no es lo que nos ocupa. La tercera parte, es decir, que si hay un visado, si hay un certificado, si hay una tercera parte que se encarga de decir si ese proyecto, no si ese proveedor es capaz, sino si ese proyecto se ajusta a ciertas normas. Bien, hay una frase, si es antes de hacer el proyecto es mucho mejor que haya esa tercera parte esté. Si es después del proyecto, esa tercera parte se llama arbitraje y si no hay un acuerdo en ese arbitraje se llama un juicio, es decir, esa tercera parte es un juez. Hay una frase que escuché una vez y que es realmente muy importante, y es que hay que ser enemigos en la negociación para ser amigos en el negocio. Es decir, no pasa nada porque entre una tercera parte para juzgar, mirar, revisar, certificar, en cierto modo, que es lo que se está buscando, si un proyecto está hecho por profesionales y tiene la forma de un proyecto de esa ingeniería. Los planos son correctos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es muy importante esa cuestión. Bien,
¿qué es realmente el proceso de visado? ¿Qué es realmente el visado? El visado, dependiendo de las fuentes, pero lo más normal en la Real Academia Española, el visado se compone como la acción y efecto, ¿vale? Perdón, el visado como de visar la autoridad de un documento. Es decir, se visan documentos, no se visan empresas, en ese caso se certifican empresas, ¿vale? Pero el visado se emite una certificación que asegura de que ese proyecto o ese otro documento es real. La certificación y el visado están muy ligados, ¿vale? En pocas palabras, lo que se busca con el proceso de visado y lo que se busca con el visado es cumplir con una cuestión de veracidad. Las personas que están implicadas realmente son tituladas, son capaces, con una cuestión de garantía, ¿vale? Una cuestión de seguridad y una cuestión de confianza. Eso es lo que se busca en este caso. Si nos vamos a mirar qué es el visado es un instrumento para la ordenación de la profesión. Es decir, es un instrumento por el que solo las personas que tengan una titulación cumplen esas normas y pueden realmente realizar ese proyecto. Asegura, es decir, desde el punto de vista de los colegios, asegura que la profesión se ejerza de acuerdo a unos mínimos de calidad y unos mínimos de seguridad, ¿vale? Es decir, eso es fundamental y es la parte importante, de tal manera que el profesional y la sociedad en su conjunto se ven beneficiados si se sabe que todo proyecto, en nuestro caso de ingeniería informática, tiene el respaldo de alguien que ha certificado que ese proyecto está al menos revisado o implementado o dirigido por un profesional y además ese proyecto realmente tiene aspecto de ingeniería informática, se está tratando un proyecto de ingeniería informática o por lo contrario puede ser un proyecto de otro tipo o incluso. Bien, importante, el visado implica que el autor del visado está colegiado y no inhabilitado para ejercer. Esto es una cuestión importante. Es decir, se puede preguntar ahora, afortunadamente la inclusión de Internet implica que se puede averiguar si hay inhabilitaciones sin necesidad de consultar a un colegio. Es uno de los aspectos que hacen que el colegio puede agilizar, pero que cualquier persona por su cuenta lo puede averiguar. Habla de una formación mínima del autor y que cuenta, y esto es clave, con seguro de responsabilidad civil. Esto, evidentemente, se puede sacar a una persona sin estar colegiado y sin visar el proyecto, pero debería juntarlo en la documentación del proyecto. No necesariamente el cliente sabe que estas cosas son necesarias, ¿vale? Sobre todo, autenticidad e identidad del autor es otra cuestión. Y una palabra que es bastante interesante, que es formalmente completo. En pocas palabras, que ese proyecto de ingeniería informática, en nuestro caso estamos hablando de ingeniería informática, cubre realmente las necesidades de un proyecto de ingeniería informática. Hay una cuestión interesante, el autor firma, no es necesariamente quien haya redactado, pero él sabe que cumple disposiciones legales, es importante, y por lo tanto sabe que está el proyecto respaldado por la legalidad. Esto es importante. Y además hay una corporación de derecho público, en este caso los colegios, quizá las administraciones pueden tomar ese papel en algún caso, que va a intervenir en caso de conflicto. Es decir, no es necesario recurrir a un juez, sino que hay un arbitraje previo en el que realmente se sabe ya desde el principio en qué consistía el proyecto. Bien, ¿para qué sirve entonces? Pues para constatar que realmente hay un proyecto hecho, es decir, administrativamente existe ese proyecto, acredita especificaciones, calidades, precios, es decir, se puede pedir más profundamente una cuestión de fondo. Eso es un aspecto que no entraremos hoy, pero que se puede mirar realmente. Delimita responsabilidades en caso de siniestro, esto es importante, una cuestión que los colegios siempre han hecho. Cuidado porque esto también es criticable en cuestión del corporativismo, ¿vale? Es decir, el hecho de que los colegios puedan proteger errores, pero eso va en contra de la profesión, hay que tenerlo muy claro. Y una cuestión interesante que es poner en valor sobre todo el proyecto e incluso poner en valor la empresa contratada frente al cliente, ¿vale? Cumplir todas las leyes es fundamental. Y luego hay una cuestión también que es importante, es decir, en las cuestiones profesionales reguladas, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, es decir, la propiedad de capacidad de comercialización de la misma o la capacidad intelectual sobre quién ha hecho, está ya regulado. No hay que estar negociando continuamente por proyecto. Y eso viene muy bien, es decir, es un aspecto que le da muchísimo valor al proceso de visado. Bien.
Puntos favorables que hace el visado, ¿vale? Es decir, puntos favorables, pues bueno, hace oficial frente a la administración un proyecto y eso no es cualquier cosa. Hace oficial que una empresa está dedicándose a un proyecto, evita el intrusismo, obviamente, favorece las garantías y luego sobre todo permite que una tercera parte neutral, y esta frase aquí, la palabra clave desde luego es neutral, compruebe la veracidad del proyecto y la veracidad de las partes contratantes, en este caso, de la parte contratada. ¿De acuerdo? Porque el visado lo pide la parte contratada. Es decir, es una forma de que sepa el contratante de que ese proyecto cumple con disposiciones legales, cumple con garantías de que está dentro de lo que se considera ingeniería informática. En contra, bueno, el exceso de corporativismo, evidentemente, es decir, el hecho de que el corporativismo proteja actuaciones que no sean positivas, evidentemente añade un coste, esto también es importante, se puede añadir un coste al proceso de visado, porque hay una cuestión de documentación, una cuestión de contexto, una cuestión de actores que están interviniendo y que hay que pagar, evidentemente. Y luego una realización de un trabajo importante. Eso puede ser días, horas, semanas, pero afortunadamente, y esto es una cuestión ahora que no hemos incluido en la sesión porque tampoco estamos a ello, los sistemas automáticos, el visado electrónico y los sistemas de análisis permiten muchísimos avances en esto. Y luego el tiempo, ese coste y ese tiempo también son los puntos más en contra que hay. Por eso podemos evitarlo por todo lo que supone ahora la automatización. Bien, el debate habitual va desde las personas que consideran un impuesto revolucionario, es decir, consideran de que esto se ha hecho por y para el dinero, hasta aquellas que consideran que esto se hace para darle una profesionalidad al proyecto. Bien, ¿todo es certificado en ingeniería informática? No, ¿vale? Solo se certifican proyectos en los que participa la ingeniería informática. Cuidado, porque en una ingeniería tan transversal como la ingeniería informática, que está en todo, puede ser que en proyectos que no sean de ingeniería informática sí que se precise la participación, la dirección o incluso la coordinación del proyecto por parte de un ingeniero informático. Y esto es clave. Ahí es donde el ingeniero interviene para decir, certificar que realmente se debe hacer este proyecto basándose en unos estándares, basándose en unos criterios legales y en un contexto, ¿vale? Y todo se debe visar, bueno, no todo lo que se realiza es un proyecto, pero es verdad que hay visados de anteproyectos, y eso no vamos a entrar en detalle de ello, pero hay visados de anteproyectos e incluso hay solicitudes de firmas de proyectos, es decir, saber si esa empresa está habilitada porque tiene profesionales como ingenieros informáticos contratados, está habilitada para hacer un proyecto de ingeniería informática. Esto es importante. Bien, en la ingeniería informática nunca ha existido la regulación de la profesión y es porque es una ingeniería bastante joven y además es una ingeniería muy transversal. Y una ingeniería transversal implica que es un peligro. ¿Por qué? Porque es una ingeniería que está en todos los lados, es decir, un ingeniero informático puede trabajar con médicos, puede trabajar con psicólogos, puede trabajar con jueces, puede trabajar con policías, militares, es decir, con profesiones muy lejanas, más reguladas porque son mucho más antiguas. ¿Vale? Eso da a muchos clientes demandantes de servicios que además genera los casos típicos que se han dado de juicios. Defectos u omisiones en documentación técnica. Eso implica que no hay proyecto. Es decir, cuando a una persona se le dice te voy a hacer un trabajo, una base de datos o una aplicación web muy concreta con estas características, pero no hay documentación de proyecto, es muy difícil reclamar en caso de que el cliente considere que no se le ha ejecutado el proyecto que él pagó, es muy difícil reclamar el dinero por el proyecto, porque evidentemente no hay una documentación técnica que especifique lo que había que hacer. Esto es clave. Omisiones fuertes de la normativa aplicable. Aquí tenemos todas las experiencias en la ley de protección de datos. Es decir, de pronto las bases de datos están yendo a toda velocidad de un sitio a otro y los datos personales, a veces muy personales, pueden estar viajando con esa información, con esa base de datos, o estar siendo accesibles desde fuera sin que eso implique un problema en el proyecto. ¿Por qué? Porque si no hay una regulación, quizás la normativa no sea aplicable en ese proyecto. Afortunadamente, la ley de protección de datos o la ley de protección de la intimidad u otras leyes que afectan a la informática de lleno son aquellas que justifican el hecho de que los proyectos de ingeniería informática, el cliente tiene que tener muy claro que sin saber de leyes, ese proyecto cumple la ley. Y luego la autoridad de personas que no disponen de capacidad para llevarlo a cabo.
aunque todos los que estamos en ingeniería informática sabemos que cuando aparece un nuevo lenguaje todos estamos preparados, pero luego empiezan a aparecer los problemas, eso implica que un proyecto pueda no ser profesional. Estos 3 puntos son los 3 puntos claves que justifican el visado, el certificado, la revisión, el hecho de que el proyecto sea profesional. Y luego está el cuarto punto más grave, que es a posteriori la responsabilidad de la autoría, ¿vale? El lavarse las manos. Es un fallo informático y como es un fallo informático parece que no haya responsables. La empresa, y esto es un problema, la cuestión no solo de visado, certificación, sino también de regulación de profesión, la empresa que ejecuta no tiene responsabilidades, al fin y al cabo no se visó el proyecto y en casos de deficiencias graves o actuaciones profesionales que no estén ajustadas a una deontología mínima, pues implica que no se puede recurrir o el recurso, porque evidentemente si hay un problema hay que recurrir, el recurso o acabe sin solución buena para una de las partes, generalmente el cliente, o bien sin un buen criterio por parte del juez de poder decidir si ese proyecto cumplía lo que se puede llamar el requisito de profesionalidad dentro del ámbito de la ingeniería informática. En pocas palabras, la ausencia de proyecto, porque lo que se ha vendido al cliente como proyecto no es un proyecto, la ausencia normativa, aun vendiendo un proyecto no cumple la ley, cuidado con esto, o incluso la ausencia de profesionalidad, aun siendo un proyecto, cumpliendo la ley, no se tiene la capacidad de realizarlo con garantías, ¿vale? Y evidentemente a posteriori el problema de la responsabilidad. 2 puntos normalmente diametralmente opuestos, aunque muchas veces el término medio suele ser la selección mejor. El primer punto es la ausencia de estar colegiado para firmar. Cualquiera que firme un proyecto de ingeniería informática, es más, que no haga falta firmar proyectos de ingeniería informática, es decir, no haga falta ser colegiado, no haga falta un ingeniero informático, es decir, titulación, ¿vale?, etcétera, o solamente aquellos que estén colegiados pueden firmar el proyecto. Este es el segundo de los puntos y es también el otro extremo. Como hemos comentado en la introducción, en las diapositivas de introducción, nos encontramos con 2 puntos diametralmente opuestos. Cualquiera que haga un proyecto de ingeniería informática, que solamente los que hayan hecho la carrera, finalizado, y además estén colegiados, puedan firmar un documento. Evidentemente hay pues gente a favor, aquellos que no han terminado la carrera, y la ingeniería informática es una de las ingenierías donde, aun siendo profesionales muy buenos, no terminan la carrera, porque antes de que acabasen las empresas se los habían llevado ya de la universidad, porque va a una velocidad y una necesidad absoluta. Es decir, hay propios profesionales de ingeniería informática que no quieren que se regule la profesión, porque probablemente ellos no estarían dentro de la profesión, y algunos que quieren que se regule especialmente porque si el proyecto no funciona van a perder dinero. ¿De qué depende? De una de las frases más típicas que se escuchan siempre, que es las atribuciones profesionales. Las atribuciones profesionales es una necesidad pública, un interés general implica que se tenga que hacer una atribución profesional. En estos momentos los que más peso tienen en esto son ingeniería o cercano a la ingeniería es la arquitectura, la obra civil en algunos casos y otras como el derecho, la psicología, la medicina, profesiones realmente reguladas. Esa profesión está regulada cuando hay una atribución profesional, es decir, se reconoce al profesional y hay una regulación de competencias. Se define claramente qué tiene que hacer ese profesional. Cuando hay una regulación de competencias es necesario la firma y el visado, la firma del proyecto por parte de un ingeniero colegiado y el visado por parte del colegio profesional. ¿De acuerdo? Es decir, solamente con atribuciones profesionales existe. Bien, ¿qué identifica, como hemos comentado? Bien, identifica a quién presenta. Es decir, hay una persona, hay un nombre y apellido real y no solamente una institución, y esto se ha visto en más de un contrato de ingeniería informática, donde no hay un solo nombre en la parte contratanta, la parte contratada, perdón, y eso es un problema. Ahí hay que firmar. Se acredita la capacidad que esa persona que firma o esas personas que firman tienen una titulación, y aquí actualmente en las ingenierías es el máster de ingeniería informática, y ese es otro de los puntos que también pueden hacer que la ingeniería informática tenga más problemas, porque hay mucha gente que no tiene ese máster y desgraciadamente los másteres actualmente son más caros de lo que deberían de ser para poder habilitar. Y luego evidentemente se presenta el plan de estudios para casos de personas que han obtenido su titulación o en otras comunidades autónomas o en otros países. Bien,
sobre todo en el visado se revisa qué función está desarrollando con el proyecto. Es decir, qué empresa, qué profesional, con quién se está hablando. Esto también implica si se trata de empresas que realmente están capacitadas para hacer proyectos de ingeniería informática. Y esto es un clásico, es una regulación donde se han dado casos de empresas de servicios de limpieza ofreciendo proyectos de ingeniería informática. Se dan casos de empresas de venta de electrónica ofreciendo proyectos de ciberseguridad. No se puede descartar que sean buenos o malos, pero es muy difícil evitar eso si la profesión no está regulada. ¿Vale? Hay una cuestión interesante que la persona colegiada, es decir, la persona que firma, no está incurrido en ninguna causa, ¿vale? Que le impida el ejercicio legítimo, bien expedientado por algún motivo o bien, sobre todo, producto de alguna sentencia judicial que le impide, que le inhabilite, ¿vale? Eso es importante, la incompatibilidad legal, es decir, fundamentalmente. Y luego, sobre todo, que se cumple con la normativa. Es decir, hay una normativa, que es la norma de proyectos que hemos estado viendo hasta ahora, y es lo que se busca. Bien. Sobre actuaciones profesionales, sobre esto quiero pasar rápido para no alargar un tema que debería ser breve. Hay que se compete actualmente, o se comprende actualmente como una actuación profesional en la ingeniería informática. Pues todas estas cuestiones que tenemos aquí, algunas de ellas son muy claramente de ingeniería informática, ¿vale? Diseño, desarrollo de código, integración de sistemas, evaluación de sistemas, pero tenemos algunas como las auditorías, la implementación de paquetes especializados que amplían, propósito general, limpieza, conversión y carga de datos. Esto parece que no, pero con la nueva ciencia de datos esto va a ser bastante crítico. Cambios en procesos de negocio, fundamental. Cambios en organización, que implique la gestión. Comercio electrónico, un clásico. Cambios legales. Los más críticos, seguridad de sistemas informáticos. Estudios y asesorías. Instalaciones informáticas, mantenimiento, investigación relacionada, esto es importante. ¿Quién puede investigar en ingeniería informática? Aquí hay cuestiones bastante más serias porque en ingeniería informática es transversal, en investigación es mucho más transversal. Y lo sobre todo, ¿quién realiza formación especializada? Cuidado, no estoy hablando de ofimática o de sistemas operativos de usuario, a nivel de usuario básico. Estamos hablando de formación especializada. Luego en actuaciones hay algunas actuaciones llamadas, las hemos llamado transversal, no se llama así habitualmente, pero porque en nuestro lenguaje, como es una ingeniería más transversal, es mejor considerarla transversal. ¿Vale? En este caso se habla de seguridad totalmente, es decir, los estudios previos de cualquier proyecto en el que intervenga la ingeniería informática precisa de un ingeniero informático. Es un clásico, ¿eh? En proyectos de investigación, aquí por mi experiencia en proyectos europeos, no te piden la titulación, pero te recomiendan que si estás ofreciendo un proyecto en el que estás incluyendo una base de datos o una aplicación web, necesitas forzosamente que un ingeniero informático te haya revisado eso. Es decir, en tu equipo pone un ingeniero informático. ¿Vale? Estudios informativos, anteproyectos, supervisiones de proyectos en los que intervenga la informática, importante, direcciones técnicas, clave, dirección y gestión del proyecto, documentación del proyecto. Aquí es interesante porque ya vimos en una de las partes de documentación cómo cualquier persona llama cualquier cosa. Yo he visto software en lugar de aplicaciones, he visto nombres distintos para hablar de bases de datos, ¿vale? En cuestiones de uso, es importante que un ingeniero informático revise, supervise, por eso tiene la consideración parcial, proyectos, modificaciones de comprobaciones, arbitrajes, aquí es clave. Certificaciones que tengan que ver, peritaciones, valoraciones, tasaciones, diligencias, es decir, cuestiones judiciales, que esto es importante. Estas cuestiones judiciales son generalmente para asistir en la administración. Seguridad, plan de seguridad. Aquí es importante porque lo desarrolla totalmente el ingeniero, debería ser el informático. Ingeniero informático debería ser la parte más visible del proyecto. Control de calidad y proyectos de formación en informática. ¿Vale? Esto es importante. Actores que intervienen en el proceso de visado, y pronto vamos a mostrar el proceso de visado. El primer actor es la organización proveedora del proyecto, que es quien firma el proyecto. Y esa persona debe ser la titulación habilitante, y en otras ingenierías esa titulación es máster, como hemos comentado. La organización receptora, que en este caso es el cliente, y la tercera parte, que es el colegio, con una comisión de visado de proyectos, que lo que hace es eclipsar y, por supuesto,
ocultar la persona que lo visa para que sea un proceso transparente. Transparente en el sentido de que cualquier persona que esté en la comisión pueda ser la que haya visado el proyecto y no se vaya con este visador o esta persona visa de una manera o de otra. Mecanismos de control. Hay un expediente, que ahora hablaremos con detalle de él, en el cual es anual, con una numeración continua. Si el proyecto se interrumpe o el proceso de visado no concluye, la numeración nunca se reutiliza, es importante. Hay una documentación en ese expediente y hay unos participantes, es decir, las personas, nombre y apellido tienen que estar. Y luego hay un aspecto interesante en el que conviene un poco reparar, y es la transparencia o reserva. Transparencia es el acceso completo de las partes al expediente, esto es fundamental, pero en este caso, tanto de cliente como proveedor. Cuidado con eso, porque un cliente ciertos detalles de alegación del proveedor o de ciertos detalles de soluciones técnicas quizás no tenga por qué saberlo. Primero porque probablemente no sepa interpretarlo y luego porque no es una cuestión importante. Si hay un documento de una memoria técnica tiene unos fallos de forma, obviamente los fallos se subsanan. Lo que se busca es que el proyecto quede bien. ¿Vale? Es la parte de todas las partes de acceso transparente, acceso completo, perdón, no es tan habitual. Está el acceso reservado a las partes acreditadas legítimamente, en este caso el proveedor, todo el expediente, y en este caso, importante, las partes que el proveedor acredite. Un proveedor puede ser quien tome la decisión de pasárselo a otro proveedor, el expediente. Y luego está la cuestión de confidencialidad. Es decir, ahí también se tiene que ofrecer la opción de un proceso de visado confidencial. Estamos hablando de proyectos de secretos, proyectos críticos o proyectos muy innovadores. Esta confidencialidad es clave, ¿de acuerdo? No es cualquier cosa. Acerca del proceso de visado en general, importante, ¿qué se envía para visar? O el anteproyecto, esto es muy interesante desde el punto de vista académico, que hemos visto también la parte académica del curso, puesto que en un momento dado lo que busca una universidad es que el alumno que va a iniciar un proyecto, trabajo final de grado o de máster, ya tenga clarísimo no solo el tema, que es lo habitual, la descripción, que es lo habitual, sino incluso la gestión, la coordinación, el presupuesto, etcétera, etcétera, los riesgos también son claves en este caso, etcétera. Proyectos básicos, proyectos completos. Proyecto básico puede ser la ampliación de otro proyecto, eso es importante. Proyectos completos, reconocimiento de firma, esto es importante. Se puede visar, se puede solicitar a la comisión de visado saber si la persona que firma el proyecto realmente puede firmarlo. El visado de proyectos para concursos de administraciones, ¿vale? Esto se ha pasado de ser una obligatoriedad casi absoluta a que solamente ciertas obras civiles o, por supuesto, arquitectura necesiten ser visados. Eso ha generado también ciertos problemas y los hemos visto en muchos países, como el no intentar poner una supervisión por considerar una burocracia y no una garantía, ha supuesto desmadres civiles bastante importantes. Y luego la hoja de encargo de servicios profesionales, que únicamente es el hecho de pedirle a la comisión de visados si existe. En pocas palabras, el proceso de visado, a grandes rasgos, tiene unas fases muy concretas, que vamos a ver ahora. Tiene la fase de solicitud. La fase de solicitud viene previamente de una fase de solicitud entre cliente y proveedor. El colegio no tiene ni por qué saber que eso está existiendo, obviamente. Y la solicitud implica la redacción de un informe. Ese informe se puede hacer alegar, obviamente, e implica la aceptación o el resultado o la denegación del visado. Evidentemente, si después de alegaciones que puede solicitar la comisión de visados al proyecto no se subsanan, se tiene que ofrecer el resultado. El resultado se ofrece al proveedor y en el caso de cierto tipo de proyectos que el cliente también sea la parte, también al cliente. Esto también es importante. La parte fundamental, que es esta diapositiva, en la que vamos a estar un buen rato. En este caso, el cliente, la documentación que llega al colegio, a la comisión de visados, en el momento que lleva fundamentalmente el encargo de servicios, en el que está claramente especificado el cliente. Cuando el cliente solicita que el proyecto esté visado o el proveedor, en este caso hablamos de proyecto, no de proveedor, el proveedor
desea visarlo por ofrecer garantías o por tener un respaldo legal muchísimo mayor, el encargo de servicios es la hoja que firman los dos que solicita que ambas partes están de acuerdo en visar el proyecto. Hay una documentación del proyecto de la que hemos hablado en las últimas sesiones y luego una hoja de control que vamos a ver en la sesión del webinar, la sesión más práctica. Estos tres documentos se añaden al expediente y automáticamente se genera un documento crítico que es el libro de cambios e incidencias. El libro de cambios e incidencias se genera por parte de la Comisión de Servicios y es el libro que va a estar reflejando toda la documentación que va a venir en el proyecto. Bien, una vez se tiene el libro de cambios e incidencias, se pasa a la revisión de la documentación. A lo largo de la revisión de la documentación se puede solicitar requisitos o formalidades. Por ejemplo, si no se han adjuntado titulaciones o bien, en caso de estar colegiado, no es necesario porque obviamente el colegio ya sabe que esa persona está habilitada para firmar un proyecto. O otros documentos adicionales que se pueden solicitar por parte en la fase de revisión. Esos documentos llegan y automáticamente se almacenan en el expediente. Una vez están ahí, la documentación se emite un informe de visado. En algunos casos este informe es un informe temporal y obviamente porque el informe le llega al proveedor que tanto si es positivo como si es negativo puede hacer alegaciones. Cuidado, no modificaciones, sino alegaciones. Esas alegaciones pueden incluir la sustitución de un documento por otro, pero que implicaría automáticamente, sería una modificación que implicaría automáticamente irse a la revisión de documentación. Y en algunos casos se considera eso otra cuestión completamente distinta. Bien, estas alegaciones se revisan y se genera el visado. El visado genera otros tres documentos que también se añadirán al expediente. Los honorarios para el cobro del expediente, la certificación del visado, que es un documento voluntario que se puede solicitar, o el informe de visado, que es el informe original con la conclusión final. Ese informe el proveedor puede pasárselo al cliente. Observemos cómo que lo interesante en esta fase es que el cliente ha hecho una solicitud y puede recibir un informe. O bien, directamente, cuando el proveedor ya recibe el informe, acepta la dirección del proyecto y después del proyecto, cuando el proyecto se ha realizado, se acepta el proyecto por parte del cliente. Esta fase es la que ya implica que las dos partes se van a poner en marcha a realizar el proyecto. Es un sistema muy sencillo. En esta diapositiva hay que destacar que los documentos azules son los obligatorios y los documentos verdes son aquellos opcionales que se pueden solicitar. Bien, interrupción y continuación, bien porque el proyecto se interrumpe por algún motivo, es decir, es una pausa. Modificación, que esto es el mayor conflicto cuando se habla de este proceso. Es decir, si se modifica un proyecto que ya está en proceso de revisión. Hay opiniones que, dependiendo del tipo de modificación, puede ser sustitución de un documento completo, y en ese caso no es crítico, o bien sustitución de muchos documentos donde puede ser que lo que estén haciendo es cambiar por completo el proyecto. ¿Vale? Pero bueno, y arbitraje. Arbitraje es cuando se ha producido ya un conflicto y se recurre. ¿Se recurre a qué? Al expediente, que lo que hace es aunar toda la documentación que tiene el proyecto. Bien, conclusiones de lo que hemos visto en esta sesión. El proceso de visado, al menos en la ingeniería informática, es similar, y esto es importante, a un proceso de certificación e incluso de arbitraje más similar que un proceso clásico de visado de poner un cuño. Tiene ventajas e inconvenientes, que como hemos visto anteriormente, se puede ver desde que sea un impuesto revolucionario para poder hacer algo, hasta de que sea un certificado de garantía importante. Yo creo que eso dependerá más del precio que del proceso en sí. Hay tres planteamientos, el planteamiento extremo de nula intervención o el planteamiento extremo de total intervención. No hay que hacer aquí la balanza, quizás no es lo mismo. Nula intervención quiere decir que cualquiera puede diseñar, dirigir, implementar, y cualquiera es cualquiera, cualquier persona, titulada, no titulada, con experiencia o sin experiencia. Es una cuestión de confianza entre cliente y proveedor. Aquí hay que tener en cuenta que un proveedor puede conseguir generar confianza en el cliente de otras maneras. Y publicidad y cosas así, me refiero. Y voluntariedad en el visado, que es la situación actual en que el visado se considera un valor añadido para quien realiza el proyecto y un valor de confianza para quien lo contrata. Evidentemente, el visado es parte de la profesión regulada, es decir, si no existe un proceso de visado, no hay regulación.
Desgraciadamente no hay regulación si no existe un proceso de visado. Aquellas profesiones que venían ya reguladas, electrónica, las telecomunicaciones por electrónica consiguen ahí el visado, psicología, medicina, etcétera, y esas ya lo tienen. Y el visado acredita la identidad, es decir, quién y el qué. El proyecto realmente es profesional porque tiene la documentación. Es un proceso a tres partes, un cliente, un proveedor y un colegio que vise y supervisa el proceso. Esta parte es buena porque hay una parte neutral, que la neutralidad es buena en este caso, que permite garantizar algunas cuestiones y tiene 3-4 fases críticas: la solicitud, el informe, las alegaciones y la aceptación, como prácticamente cualquier proceso administrativo que conlleve también la intervención de una tercera parte en dicho proceso. Bien. Nos vemos todos en la sesión práctica de la norma. Gracias por vuestra atención. Hasta luego.